Así lucía Greensburg, Kansas, la tarde del 4 de mayo de 2007. Pero cuando cayó la noche, llegó con ella el primer tornado EF5 del siglo XXI, y en cuestión de minutos, el pequeño pueblo quedó irreconocible. Los cubiertos de metal y las matrículas de los coches, retorcidas por la fuerza del viento, quedaron incrustadas en los troncos de los árboles. Los vehículos fueron lanzados a varias manzanas de distancia, aplastados como latas vacías, y todo fue arrasado, excepto 2 edificios. Hoy contaremos cómo el tornado de Greensburg, con vientos de más de 330 kilómetros por hora, mató a 11 personas, hirió a más de 60 y redujo el 95% del pueblo a escombros. Now is the time, Greensburg, to take your tornado precautions. You need to be in your shelters. The storm is knocking on your door. A confirmed, large, dangerous tornado. El 4 de mayo de 2007 comenzó como un día cualquiera para los habitantes de Greensburg. El clima era desagradable, sí, pero esto era Kansas. El corazón del Tornado Alley. Como dijo un vecino. We live in Kansas, so, weather's bad all the time, and you don't really think much of it. Pero algunos, como Dennis McKenna, sabían que algo no estaba bien. It was one of those days where you just knew it wasn't good. The weather was unsettled, it was windy, you could tell the barometric pressure was low because you hear the drains gurgling. Y no se equivocaba. La atmósfera sobre las llanuras estaba inestable, cargada de energía y lista para crear monstruos. Cazatormentas recorrían las carreteras mientras los meteorólogos, con sus radares móviles Doppler on Wheels, trataban de registrar datos críticos antes de que fuera demasiado tarde. Los expertos llevaban días vigilando aquel patrón. De hecho, se esperaba que el día siguiente, 5 de mayo, fuera una jornada de brote masivo de tornados. Y así fue. Pero el 4 de mayo ya tenía todos los ingredientes para el desastre. Aquel día, el aire cálido y húmedo del Golfo de México chocaba con una masa seca y caliente del oeste. Ese choque formó la llamada línea seca, el punto donde los meteorólogos saben que las tormentas pueden nacer. Encima de todo eso, una corriente en chorro descendía desde las montañas rocosas, añadiendo la chispa que convertiría las tormentas comunes en explosiones atmosféricas. La atmósfera estaba cargada, pero al principio, una capa cálida conocida como el tapón contenía todo ese poder. Ese tapón impedía que las tormentas se formaran demasiado pronto. Pero mientras lo hacía, la energía seguía acumulándose. Al caer la tarde, los números eran alarmantes. Valores CAPE por encima de 4,000, incluso 5,000 en algunas zonas. Vientos cortantes de 40 a 50 nudos y un chorro de aire bajo preparado para encenderse después del atardecer. Todo estaba listo. Solo faltaba que el tapón cediera. Durante horas, el cielo se mantuvo tenso, gris, contenido. Greensburg parecía tener por delante otra noche ventosa y nublada. Pero poco después de las 5 de la tarde, una única tormenta comenzó a formarse en la frontera entre Texas y Oklahoma, y con ella empezaría la tragedia. Al principio, aquella tormenta no parecía gran cosa, pero entonces se dividió en dos. Una célula se desvió hacia el norte, la otra giró hacia el este. La tormenta del sur avanzó hacia Ellis County, Oklahoma, y pronto comenzó a fortalecerse, incluso generando un par de pequeños tornados. Pero, tras una hora, se debilitó, y al morir, liberó una nueva división hacia la izquierda. Normalmente, las divisiones izquierdas no producen tornados poderosos. Casi siempre se disipan lentamente hacia el norte sin causar daño. Pero esta era diferente. Esta empezó a mantenerse viva. Cuando cruzó la frontera hacia Kansas, el primer split ya había desaparecido, pero el segundo comenzó a consolidarse, absorbiendo energía y transformándose en una supercélula organizada. Durante unos minutos, pareció que también perdería fuerza. Incluso se dividió una vez más, frenando su desarrollo.
Pero pronto, la porción sur se reintensificó y adoptó un aspecto mucho más siniestro. A las 8:32 de la noche, aquella olvidada división, nacida de una tormenta moribunda en Oklahoma, estaba generando su primer tornado al noreste de Ashland, Kansas. Poco después, se formaron más embudos, y para las 9 de la noche, el radar mostraba señales inequívocas de rotación violenta. Ese sería el quinto tornado producido por la tormenta, y el que convertiría a Greensburg en un campo de ruinas. Al principio, ni los meteorólogos ni los cazatormentas creyeron que Greensburg estuviera en la trayectoria directa. Todo indicaba que la supercélula pasaría justo al oeste del pueblo. Pero al alcanzar su máximo tamaño y fuerza, el monstruo giró levemente hacia la izquierda, apuntando directamente a Greensburg. 9:15 de la noche. En medio de la oscuridad, comenzaron a sonar las sirenas de tornado. Cualquiera pensaría que eso haría correr a todos hacia sus refugios. Pero en el corazón del Tornado Alley, las sirenas son parte del paisaje sonoro. Suena una, y muchos apenas miran el cielo. Se repite tantas veces al año, por tornados pequeños, medianos o grandes, que es fácil ignorarlas. We've all been through it. The whistle is blown and we all just kind of stand outside our doors and look at the clouds and go, oh, it isn't going to do anything. Pero esa noche no era una más. Quien estuviera atento al pronóstico sabía que ya no había tiempo para mirar por la ventana, sino para correr al sótano o al refugio, cerrar la puerta y rezar. A las 9:45 de la noche, el monstruo ya se acercaba directamente a Greensburg. Los meteorólogos tenían solo minutos cruciales para convencer a todos de refugiarse. Now is the time, Greensburg, to take your tornado precautions. You need to be in your shelters. Your arrival time is imminent. The storm is knocking on your door. A confirmed large, dangerous tornado from the National Weather Service, a tornado emergency now in effect for Greensburg in Kiowa County. Todos saben que el sótano es el lugar más seguro para sobrevivir un tornado, pero no todas las casas en Greensburg tenían uno. Kelsey Schroth era una de esas personas, y en ese instante tuvo que tomar una decisión que cambiaría su vida: correr a través del viento y los escombros hacia el sótano de su vecina, o quedarse dentro de su casa con su hijo de 10 meses. Después de dudar por segundos eternos, intentó correr hacia la casa de al lado. Pero al abrir la puerta, el viento la empujó con tanta fuerza que era imposible salir. Así que tomó a su bebé en brazos y se acurrucó en el pequeño armario del dormitorio. Mientras afuera, el infierno se preparaba para descender sobre Greensburg. Espuma por todas partes. Silencio. Tensión. El corazón latiendo con fuerza. El rugido era constante, ensordecedor. Pero eso no era lo peor. Kelsey escuchaba el granizo del tamaño de pelotas de béisbol golpeando contra las paredes, el sonido de la madera desgarrándose y el rugido imparable de la destrucción devorándolo todo. En ese momento, el tornado había alcanzado su máxima anchura, casi 2,8 kilómetros. Greensburg era más pequeño que el propio monstruo. Por un instante, el tornado pareció tragarse cada rincón del pueblo. Solo bastaron 10 minutos para que aquel coloso arrasara todo, excepto 2 edificios. Y aunque el embudo se disipó poco después, el daño ya estaba hecho. Los vecinos que se refugiaron en sótanos o baños tuvieron que salir arrastrándose, no por puertas, sino por encima de montones de escombros. La oscuridad era total. El aire olía a polvo, gas y miedo. Cuando por fin emergieron, el mundo que conocían había desaparecido. The trees I've known my entire life, you couldn't recognize them. They're all twisted, there's bark off of them. Los equipos de rescate llegaron de inmediato, buscando supervivientes entre los restos. Las calles estaban llenas de gritos, sollozos y gente buscando desesperadamente a sus seres queridos. Cada vehículo disponible
Incluso los viejos autobuses escolares amarillos fue usado para evacuar a los vecinos hacia un refugio temporal. Muchos terminaron en la escuela del siguiente pueblo. El hijo de Kelsey, de apenas 10 meses, se convirtió en la principal preocupación. Necesitaba atención médica urgente, pero ya no había hospital al que llevarlo. Somebody said take him to the hospital to make sure they're okay. We didn't realize that there was no hospital. Si este tipo de historias te impactan, no olvides quedarte hasta el final, porque lo que ocurrió después marcaría un antes y un después en la historia de los tornados. A la mañana siguiente, la magnitud del desastre quedó finalmente expuesta. Más de 500 hogares y decenas de negocios habían desaparecido por completo. Solo el 5% de la comunidad seguía en pie. No quedaban referencias ni calles reconocibles. Incluso los vecinos de toda la vida caminaban por su propio pueblo sin saber dónde estaban. You're walking through your town, but you don't recognize it. Like all the landmarks that you're used to seeing, like so-and-so's house on that corner. The park should be right down after this house, but I don't see that house anymore. Aún en medio del trauma, muchos habitantes tuvieron que recomponerse, salir de entre los escombros, respirar hondo y comenzar la búsqueda. Buscar a los desaparecidos, a los vecinos, o al menos algo que pudiera salvarse entre las ruinas. Era como si alguien hubiera presionado un botón de reinicio, borrando de golpe 100 años de historia y recuerdos. Greensburg se había convertido en un lienzo en blanco. El querido cine Twilight había desaparecido. La torre de agua, símbolo del pueblo, yacía sepultada bajo toneladas de escombros. La viga de acero del hospital del condado de Kiowa, de más de 4 toneladas, había sido levantada y arrojada sobre un vehículo. Los coches fueron desplazados, volcados o lanzados a cientos de metros de donde estaban. Más de 240 árboles quedaron pelados, reducidos a simples troncos rotos. Sus ramas, convertidas en proyectiles mortales. Los principales negocios locales desaparecieron, junto con la maquinaria agrícola que sostenía la economía del pueblo. La lista de destrucción parecía interminable. Y aunque suene increíble, o incluso difícil de creer, fue casi un milagro que solo 11 personas perdieran la vida aquella noche. Una vez, en un pueblo de más de 1000 habitantes. Era viernes por la noche y la mayoría estaba en casa. Casas que pronto fueron borradas del mapa. El tornado de Greensburg fue el primero en recibir oficialmente la categoría EEF5 bajo la nueva escala Fujita mejorada, estrenada apenas 3 meses antes, en febrero de 2007. Esa calificación representa el máximo nivel de destrucción posible, con vientos de más de 330 kilómetros por hora, capaces de lanzar tenedores de cocina como balas y de arrasar el 95% del pueblo. Aquel monstruo se ganó su categoría con justicia. Pero lo más asombroso vino después, porque a pesar de haberlo perdido todo, Greensburg no perdió su espíritu. Cuando el lienzo quedó en blanco, la gente del pueblo decidió volver a pintar su historia desde cero. No se quedaron lamentando lo que desapareció. Vieron en la destrucción una oportunidad. La oportunidad de reconstruir su hogar, rediseñar su futuro y levantar el 95% del pueblo exactamente como ellos querían. Una segunda oportunidad que pocos lugares en el mundo han tenido. Y fiel a su nombre, Greensburg decidió pintar de nuevo su historia, pero esta vez de verde. La comunidad entera tomó una decisión. Era hora de convertirse en un pueblo sostenible, ecológico y alimentado al 100% por energías renovables. Al principio, no todos lo vieron con buenos ojos. When they first started proposing green, I really thought it was a gimmick, to be perfectly honest with you. Pero aquella idea, que parecía una fantasía, pronto empezó a tomar forma. Después de limpiar toneladas de escombros, llegaron más de 200 casas rodantes para dar refugio temporal a los vecinos. Y mientras la comunidad se reorganizaba, el sueño verde comenzó a ganar apoyo.
El plan de reconstruir una ciudad completamente ecológica llamó la atención de ambientalistas y celebridades, incluyendo a Leonardo DiCaprio, quien incluso produjo la serie documental Greensburg, mostrando la transformación completa del pueblo hacia un modelo sostenible. Ese proyecto fue el impulso que necesitaban. Atrajo fondos, voluntarios y expertos de todo el país. De pronto, Greensburg dejó de ser una simple localidad en Kansas, para convertirse en un ejemplo nacional de cómo renacer después de la tragedia. Hoy, Greensburg funciona al 100% con energía renovable. Es la primera ciudad de Estados Unidos en tener todas sus farolas alimentadas por luces LED. Toda su electricidad proviene del viento. Además, reciclan el agua y construyen nuevos edificios usando materiales recuperados de las ruinas del pasado. Y aunque los habitantes aún recuerdan el horror de aquella noche del 4 de mayo de 2007, cuando sopla el viento fuerte o se oye una tormenta a lo lejos, muchos aún sienten cómo el corazón se acelera. Pero también saben algo más, que de aquella oscuridad nació una nueva oportunidad. Greensburg convirtió la destrucción en aprendizaje y la tragedia en fuerza. Aquella noche nadie lo imaginó, pero el EF5 de 2007 no solo destruyó un pueblo, también dio vida a una comunidad más fuerte, más sabia y más verde que nunca.